Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, pensamos en Iván Vélez el otro día porque publicó recientemente este libro, que es un libro muy trabajado. Esto no es así un libro de aquí te pillo, aquí te mato, es un libro muy sesudo. Y porque el ministro de Cultura dijo que era complicado recordar los 500 años de Hernán Cortés. Militarmente, junto con Fernando el Católico, el más importante militar que ha tenido España, y en la historia del mundo, de los 5 o 6 realmente importantes, sí. Alejandro, César, Aníbal, Hernán Cortés y Fernando el Católico, que además de un gran rey fue un militar extraordinario, ganó 3 guerras, cada una de 10 años, que se dice pronto. Pero Iván está con nosotros. Iván, bienvenido. Muy bien hallado. Bueno, cuando oíste o viste que Guirao decía que no había que celebrar Hernán Cortés porque en México es complicado, después de haber hecho este libro, ¿qué sentiste? Hombre, pues me hizo gracia, ¿no? Y en realidad tiene razón, tiene razón, estrictamente tiene razón. Es un tema complicado, pero claro, esos temas hay que abordarlos. Yo, por ejemplo, el libro El mito de Cortés, fui a la UNAM, que es un nido indigenista, y aquí estoy vivo todavía, ¿no? Sí. Para contarlo. Y realmente, si se tienen argumentos, si se tiene una filosofía de la historia solvente, pues te puedes enfrentar a todos los temas. Claro. Y en este caso, pues si no estás completamente intoxicado por la leyenda negra, puedes perfectamente defender la acción de Cortés, porque México es un producto en gran medida de Cortés. Bueno, decía Octavio Paz, creo que es en el libro de Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, que el problema que tienen los mexicanos es no reconocer que Cortés es su padre. Sí. Dice, ese es nuestro problema, no es un problema español, es un problema de los mexicanos, que no reconocemos que Hernán Cortés es nuestro padre. El que crea México es Hernán Cortés, la Nueva España, también llamada México desde el principio. Sí, más exactamente, México lo funda Cortés y lo conquistan los mexicanos. Bueno, es otra... Exactamente. Bueno, pero en el libro, el comienzo, recurriendo a a esa especie de análisis que hacía Gustavo Bueno de los mitos buenos, luminosos malos, y oscuros. Y digamos, luminosos, oscuros y digamos medio pensionistas, ¿no? Me ha llamado la atención que el mito de Quetzalcóatl, el de el hombre que vendrá, que digamos que de alguna manera justifica la victoria de Cortés, que en el fondo es justificar la rendición ante un tío que tiene un talento militar superior y que ha unido a los tlaxcaltecas ante los olmecas y que ha conquistado lo que parecía inconcebible, que el tío se mete con un barco a través de un canal en México. Y digo, pero no, es que eso no lo ha hecho nadie. Lo de Aníbal con los elefantes en los Alpes es una broma al lado de lo de Hernán Cortés en México. El mito en ese momento es el mito defensivo, digamos, de los indígenas. Vamos a ver, yo después de este libro ahora voy a sacar otro que se llama La Conquista de México, y he vuelto otra vez a las crónicas, que son tan ricas que cada lectura te añade, digamos, otra capa de analítica, si se quiere, interpretativa, y te das cuenta que el mito de Quetzalcóatl no funciona tanto como nos han querido hacer ver. Es decir, que Moctezuma, que lo pintan también, lo mitifican como una especie de pusilánime entreguista para justificar que él es el que ha abandonado su cargo, pues que lo confundiría continuamente con ese dios, pues eso es una cosa que queda despejada muy pronto, y ahí lo que hay es un juego entre hombres muy inteligentes, porque Moctezuma no toma el poder del Imperio Mexica porque sí. Para eso hay que ser muy violento y muy astuto también. Y entonces, bueno, pues hay un juego ahí entre ellos, diplomático, y al final Cortés, no olvidemos que la primera entrada es pacífica y es muy bien recibido. Bueno, ¿y de qué manera? Claro. Y claro, las reconstrucciones de esos hechos a posteriori, pues digamos que añaden más dosis mitológica de la que en realidad yo creo que ocurrió. Y en ese sentido, pues... No, sin embargo, las crónicas Bernal del Día del Castillo lo cuenta muy bien. Hay una frase con la que empieza Iván el libro, creo que es la del prólogo, que es de Bernal Díaz de Castillo. Sí, dice, claro. miren los curiosos lectores si esto que escribo, si había bien que ponderar en ello. ¿Qué hombre sabido en el universo que tal atrevimiento tuviesen?
pero es como lo de Pizarro en Sí, Perú. sí. Pero qué hombre sabido que se atrevieran a tanto Con como los menos españoles violencia. entonces. Sí. Con menos violencia, No, con no, más pero diplomacia. Pero con Sí, lo pero que, con lo que meterte, tuvieran. meterte en una isla con una, estamos hablando de 500 y pico españoles, rodeados por supuesto de sus aliados las caltecas, que esa es la gran baza de Cortés, es quien le da la fuerza bélica son los tlaxcaltecas, y quien le recogen después de la noche triste o no lo masacran, por decirlo de otro modo, son los tlaxcaltecas. Entonces yo quise empezar ahí porque darle la palabra a los cronistas te facilita todo, te da toda la imagen. Entonces, claro, la impresión que debió causar a esos señores que venían de Medina del Campo, de Mérida, de Medellín, esa ciudad lacustre con miles de canoas alrededor, Inmensa. y al fondo una especie de procesión que no viene la Virgen bajo palio, sino que viene Moctezuma, pues claro, eso es una cosa, y ellos iban con el miedo ese de decir, entramos aquí y esta puede ser nuestra tumba. Claro. Y esa es la realidad de la conquista de México, o de la entrada, ¿no? Eso es lo que Guirao no entiende probablemente. Bueno, eso es que no ha leído Carlos Fuentes, que es, como todos los progres criollos, indigenista de aquella manera, en ese cuento que se llama La culpa fue de los tlaxcaltecas. Sí. Bueno, gracias a los tlaxcaltecas Claro. existe México. Claro, gracias a ellos, y de hecho ellos son los primeros que enseguida mandan, eso es del lienzo de Tlaxcala, esa imagen, mandan un lienzo diciendo, somos los primeros que hemos sido leales a la corona, somos los primeros en ser cristianizados, queremos unos derechos históricos en este caso. Y los Bueno, tienen, y y los los tienen. casa con sus generales, Claro, son claro. princesas, las princesas de Moctezuma siguen siendo No, es princesas. un asunto que a mí me sorprendió mucho de Guirao, la verdad. Bueno, y entonces Ese cuéntanos escapismo. este libro nuevo de la conquista de México, ¿qué perspectiva le has dado? Porque estamos viviendo, yo compré recientemente, aquí en el Kindle, y por eso me salía, debajo de tu libro sobre Cortés, me salía el de Emilia. No somos fachas, somos españoles. Hombre. Millones de ediciones. Un gran libro de Emilia. Bueno, entonces, quiero decir, estamos viviendo, pero es que empecé a ver, y hay muchos autores que ni conocía, que están rescatando los marinos, los investigadores, otro las mujeres médicos, los curanderos, los inventores. Es decir, estamos asistiendo a una especie de reconstrucción intelectual de la historia real de España, que es impresionante. O sea, tú cuanto más conoces de España, más te admiras Claro, de lo que claro, hemos sí. sido, y más asco te da estos imbéciles Sí, que lo sí, ocultan. vamos. O sea, tanta historia contra la memoria real de España, pero es igual, casi está siendo mejor, porque está siendo un producto, digamos, natural Sí. de todo tipo de personas, porque hay filósofos, hay historiadores, hay economistas, hay periodistas, hay divulgadores, hay científicos de cualquier clase, y es verdaderamente llamativo, es una floración de títulos que cuando se haga el arqueo de estos 2 últimos años y los 2 o 3 años que vengan, es impresionante. Y ha sido una cosa casi, digamos, bueno, de reacción. Es una reacción, y en gran medida es una reacción, vamos, viene muy a cuento con el libro que ha escrito Emilia, es una reacción también anti-Laci. Los Lacis y todos los movimientos disolventes de la nación española tienen esa obsesión con la historia. Claro, la tienen que falsificar. La tienen que falsificar porque son naciones que no han existido, se van al paleolítico, al neolítico, al folclore, y claro, eso ha hecho reaccionar a un montón de gente. Yo no pertenezco a la academia, desde luego, pero las crónicas están ahí para que las trabaje, para que las quiera trabajar, es decir, y muy accesibles. Y luego además en España hay una cosa que no todo va a ser flagelarnos, tenemos un nivel de digitalización de archivos muy alto, y eso Bueno, nos por da ejemplo, el opción, Cervantes. claro, nos da opción, o en pares, tú te metes en pares. Yo en el libro nuevo he cogido algunos documentos de pares, eso sí, luego te cuesta mucho la paleografía si no la dominas, tienes que tirar de algún amiguete, pero ahí tienes documentos impresionantes, porque todo español que iba en el siglo XVI pues hacía una relación de sus méritos y probanzas, y quería algo a cambio, como Tenía es que lógico, hacerlo. claro. Qué Y además bonito- iba un escribano Qué con ellos. bonito lo de Provenza. O sea, porque esto es una cosa muy curiosa. Los españoles se movían por la fe, por la fama y por la fortuna. sí, O sea, sí, esas sí. son realmente los tres. Pero la fama era antes que nada, pero eso había que probarlo. Sí, Es decir, había un sí. sistema legal, que es muy de los reyes católicos, de lo que viene después, que es que todo tenía que Todo, constar, todo. que eso es muy de Isabel la católica, que era muy legalista. Sí, era y muy legalista. por eso aprendió latín, que era la lengua de la diplomacia y del derecho. Es decir, porque era muy legalista. Todo era de la ley a la ley, todo era reformas, todo Sí. había que comprobarlo. Y si se comprobaba, se premiaba. Sí, de hecho yo en el libro este que va a salir ahora he querido poner un episodio muy interesante de la posconquista. Claro, México, son muchos Méxicos los que se van sucesivamente conquistando diversos reinos. Rodrigo Rangel
él un hidalgo que va con Cortés, muy enfermo, le pide ir a conquistar una provincia para ganar fama, lo dice literalmente, y va con él Bernal del Castillo, y en un momento dado ya él flaquean sus fuerzas, y Bernal le dice, pero hombre, tú no puedes ahora echarte atrás, estás buscando la fama y la tienes que conseguir. Y ese señor no tenía problemas materiales, ya tenía sus encomiendas o lo que fuera, él iba a ello a conseguir, y tenía una grave enfermedad, las famosas bubas, y él iba a eso, a ganar fama. Entonces, esto, claro, es inconcebible en el cortoplacismo cutre de la partitocracia española, que es una... Bueno, y en general, lodazal, europea... ¿no? Sí, bueno, es que el europeísmo es otro de las patologías graves, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí me chocan más, digamos, en este desdén de España y al mismo tiempo en este redescubrimiento de España, en que yo creo que el golpe de Estado de Cataluña ha sido fulminante, pero como se veía venir, ya, digamos, estaba el movimiento tal. Yo recuerdo cuando Gustavo Bueno funda DENAES con Santiago Abascal. De la cual soy director ahora yo. Bueno, claro, por eso lo digo. Sí. Pero es que ahí dice, bueno, entonces Gustavo Bueno, que era el profesor de mi amigo Alberto Cardín. Que yo... El reseñista de Lo que queda de España hace muchos años. Exactamente. Yo he leído esa reseña hace muchos años. Pues fíjate que nos vimos, y yo lo cuento, voy a reeditar el libro de Barcelona, porque en el entierro de Alberto nos vemos ahí en el cementerio de Collserola, Gustavo Bueno y yo, que no nos habíamos carteado, porque se había portado muy bien conmigo, y Gustavo Bueno y Neira fueron los que se opusieron al bablismo y a la imposición del bable como lengua cooficial, y lo ganaron, porque menudo era Gustavo y el carácter que tenía, etcétera, y Neira, que estuvo muy bien. Y ahí hubo Juan Cueto, también apoyaba Juan Cueto, eso. sí, que fue un discípulo de Bueno en su momento. También con lo mismo que Cardín. Y esta historia de Gustavo, que viene de... Bueno, Gustavo funda su propia tradición, ¿verdad? Pero, digamos, viene de una izquierda extraña, como colleviana, podríamos decir. Luego, Abascal, que viene, digamos, de la derecha heroica del PP vasco. Alejo Vidal Quadras, que viene del catalanismo ilustrado antipuyolista. Es decir, hay una serie de gente, digamos, raros. Pues ya no puedo decir frikis, porque cada uno valía más que todo el entorno. Mejor decir heterodoxos españoles, es una mejor. Bueno, ¿no? Heterodoxos, pero que se niegan a ser considerados marginales. Sí, no, por supuesto. Yo lo recuerdo el otro día que te viste a Abascal, porque tengo el premio de NAES. Lo tengo además ahí en mi despacho y tal y cual. Y eso empezó hace años. Es decir, realmente lo de Cataluña se veía venir y la reacción había empezado. DENAES lleva ya 13 años en marcha y hemos hecho muchas cosas. Es casi lo que tiene Ciudadanos. Exactamente. Sí, bueno, es que Albert Rivera también ha sido invitado a actos de DENAES en el pasado. El que quiera que mire YouTube. Gente UPD. Sí, UPyD, pues movimientos, claro, que nos dábamos cuenta, pues yo modestamente he participado desde el principio, nos dábamos cuenta que había que reaccionar de algún modo. Claro, los medios son escasos porque todo el poder y toda la economía está en manos del separatismo y de los medios corruptos y de las empresas que financian esos medios corruptos, que os voy a contar aquí en esta casa, ¿no? Y claro, había que reaccionar. Y entonces yo lo que sí veo es... bueno, pues eso, cierto contragolpe a un golpe que es continuado y muy bien engrasado, y en ese sentido pues iniciativas como DENAES, libros, lo que está haciendo Emilia, yo creo que, y lo que hacéis vosotros, yo creo que es la única vía de intentar frenar esta sangría. Es curioso, ¿no? Porque antes de los lazis, efectivamente, yo ahora repasando el libro de Barcelona para publicarlo, antes de que llegara Pujol al poder, ya estaba el guión. Y además el guión lo hacen los comunistas, no lo hace Pujol. Sí, bueno, y te añadiría yo, hay otro factor, el factor jesuítico, valga la redundancia. Bueno, es que el otro día comentaba aquí Isabel San Sebastián ayer, tenía razón, es que en España solo ha habido dos jesuitas buenos, el párroco de Maruri y Fernando García Cortázar. El párroco de Maruri está en el patronato de honor de DENAES, por cierto, Larrínaga, no Jaime Larrínaga. No por exactamente, un héroe al que al final echó el obispo. Lo han echado, lo han echado. Y luego en relación a lo que comentas de que viene precocinado ya, yo tengo espero sacar otro libro cuando me salga de este torbellino cortesiano, analizando un poco cómo se cuece la Constitución, los atajos que hay ya previstos para el tema de la plurinacionalidad, y ahí interviene muchísima gente. Es un movimiento también engrasado por la potencia norteamericana, como es lógico, y ahí se inyecta en unas ciertas élites académicas
un europeísmo papanatas, como diría Unamuno, y luego la idea de la España federal están las semillas ahí desde los años 50 en adelante, está tierno, mucha gente está involucrada en esos movimientos. Bueno, que recogen ya lo de los Aranguren, años 30 por ejemplo. también, Getanguren. Getanguren, sí. Amarguren también le llamaban otros Sí, contextos. es que era muy feo. Bueno. Era horroroso. Pero lo peor no era eso. Era horrible. No, además la cara era el espejo del alma. Los tíos más siniestros que ha habido. No, ese es un trabajo que hay que hacer. Yo ya digo que me voy a poner con ello en cuanto pueda. Bueno, pues hay muchas llamadas de oyentes, ¿no, Vanessa? Sí, sobre todo lo que más interés tienen en saber es cuál sería la fórmula para acabar con la manipulación histórica en España. Enseguida les vamos a escuchar después de la pausa, pero antes déjame que te hable de Agón. Hombre, eso es fundamental. Sí, porque pone a tu disposición 50.000 especialistas, su servicio de segunda opinión médica y además las máximas coberturas por solo 39,95 euros al mes. El teléfono 900-177-177. Pues una pausita y volvemos con preguntas y con Iván Vélez. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, estábamos aquí entreteniéndonos con la cantidad de maravillas. Yo le decía el otro día a Mañueco, el candidato del PP de Castilla, que uno, cuando empieza a conocer la historia de Castilla, es que no se cansa de maravillarse. Es algo verdaderamente asombroso. Extraordinario. Pero asombroso. O sea, desde que empieza con Fernán González, era Castilla entonces un pequeño rincón, que era realmente un rinconcito, hasta la civilización que se crea. Por supuesto, España es parte de esa civilización. Es impresionante las instituciones que se van creando, el vigor que tiene, la gracia, porque es que Castilla la gentil, es que lo es impresionante. Y comentábamos que yo he visto en La Roselle, o sea, la gente piensa, los catetos de Barcelona, Castilla es un páramo plano. Bueno, pero Castilla sobre todo son montañas y valles. Pero además, Castilla, gran potencia marítima. Yo he visto en el castillo, en la Lanterne, que es la prisión de La Roselle, que están escritos con punzón en la piedra, en el 16, en el 15, en el 14, tenía ya su armada Castilla. Aquí estuvo, por supuesto con B, como se hacía entonces, Lope de Segovia. Son presos que luego intercambiaban porque Castilla era una gran potencia marítima y militar. Eso de que Castilla oceánica, nunca oceánica. ha sido mediterránea. Bueno, siempre, Oceánica. por eso pueden ganarle a Portugal, Claro, porque claro. eran además una potencia. Comentábamos que la entrada por mar, el mar que se inventa Cortés, el río, para entrar en México, que también Fernando III, para entrar en Sevilla, inventa el puente de barcas. Sí, los pontones, ¿no? Los pontones, Claro, que es claro. una cosa, dice, pero bueno, qué talento. Bueno, es que el que le ayudaba era su hijo Alfonso X el Sabio. No, Estamos Castilla, hablando y de un Castilla nivel... además lo que tiene es una reproducción de sus instituciones en América increíble. De ahí lo de Nueva España. Exactamente. Yo, por cierto, a estos que dicen que España no existe y que empezó antes de ayer, claro, si no existe, ¿qué ocurrencia es esa qué delirio es ese poner en Nueva España algo que no tiene un correlato viejo, ¿no? Los Sánchez Junco, ¿no? Que dice que Los España Sánchez Junco, se inventó el 19. no, lo de Sánchez Junco pues es eso, claro. Bueno, viven de cancha, eso, viven de eso, sí. Son, Sí, en fin. fundar una universidad antes que en el cualquier otra 50. Bueno, cosa. en Bolivia se pelean 3 universidades del 16, en el 16. No existía Estados Unidos y España estaba a ver qué universidad es la más antigua de las que fundó España. Cuando En era fin. la Nueva No, y Galicia, otra institución entonces, clave de Castilla es la idea de la institución del cabildo, es fundamental, claro, los ayuntamientos. Eso es lo que primero hace, fíjate si lo tiene fácil Guirao, si no quiere ponerse belicista, hablar de derechos civiles, de democracia, cogido por los pelos, ¿de acuerdo? Sí, pero uy, hay hablar claro, de derechos sí, civiles sí. en México no Hombre, sé yo. por supuesto. Bueno, a ver, preguntas de los oyentes. Pues precisamente hablan de cómo afecta al sentimiento de patriotismo esa manipulación histórica que parece España ya desde las aulas y para muestra las declaraciones de Guirao. Quiero preguntarle hasta qué punto él no se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha visto la decisión del gobierno de no querer conmemorar algo que para los españoles es tan importante como es la conquista de América. La izquierda española apoya más a los asesinos aztecas que a Hernán Cortés, que fue quien acabó con ese genocidio. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Pero bueno, llevamos 40 años permitiendo todo. Es normal que se llegue a esta situación, pero bueno, ¿de qué nos extrañamos, por favor? Bueno, es normal, pero no aceptable.
No, también es normal el crimen y hay que combatirlo, o sea... No es aceptable y lo que decía Emilia ahora en la pausa, que los mexicanos quieren ser mexicas o aztecas o como se quiera llamar, y yo cuando estuve en la UNAM les hice una pregunta, bueno, pero si ustedes no tienen nada que ver, a los indigenistas, que no son todos, hay que decir que no son todos, pero ustedes que son descendientes de los mexicas o de los tlaxcaltecas, porque dependiendo del lado en el que estés te enfrentas al otro. Es decir, las contradicciones son enormes, ¿no? Son enormes. No, lo más ridículo es ver a los hispanos de origen mexicano en Estados Unidos poniéndose ya prácticamente de apaches. Sí. ¿Y los jesuitas quitando los frescos de Colón? Sí. ¿De la Universidad de Notre Dame? Pero sí pero si están quitando a Dios del Vaticano, y que me perdone Luis Herrero. Yo le quería preguntar a Iván una cosa. Ahora hay también nosotros, bueno, porque también en la Esfera vamos a editar un libro de un hispanista pro español. Que en teoría deberían ser la mayoría. Claro, sí. Claro. Argentino. Entonces, ¿Qué es? Lons, Patricio Lons. Sí, que es estupendo. Sí. Yo te quería preguntar si hay una nueva tendencia en Iberoamérica en esta línea, si cada vez hay más. A mí claro, aquí ya uno no sabe si es que solo se relaciona con los de su cuerda y existe un mundo paralelo en el cual no tienes acceso, o no, pero sí que creo yo que lo hay, que esa corriente existe. Otra cosa es que, digamos, los puntos de partida son diferentes, pero bueno, hay sintonía. Yo con Lons tengo cierta relación a través de las redes. Y ya digo, yo cuando he ido a México me he encontrado con unas obras y unos estudiosos que son perfectamente compatibles con la idea nuestra de imperio generador y de todo este tipo de visiones del imperio. Por cierto, que la idea de imperio es uno de los obstáculos. Hay gente que la idea de imperio lo bloquea por completo. No se dan cuenta que la historia universal está hecha de imperio, no está hecha de microhistorias y aldeanismos. Más, ¿no? Que el imperio precisamente es lo que garantizaba la ley. Claro. O sea, y no la lucha de todos contra todos. Entonces yo sí creo que hay cierto... bueno, en el otro lado del charco que sí que hay unas escuelas o unos grupos que son bastante afines a nuestra línea y además con esta facilidad que tenemos ahora de comunicarnos, pues yo creo que se fortalecen lazos y que sí. Yo creo que cada día más entre los intelectuales mexicanos, es decirle, Hombre, es que ya es un problema de ilustración. Eso ya no existe. Yo creo que hay más partidos de la leyenda negra en España que fuera. Bueno, eso ha pasado. Yo tengo que decir que yo la experiencia triste en el Parlamento Europeo, cuando teníamos la oportunidad de participar en delegaciones conjuntas, donde tenías contacto, y me acuerdo en México es demoledor, tú entras en el Museo Azteca y lo primero que te encuentras es una frase demoledora contra los españoles, que fuimos sanguinarios y que acabamos con todo vestigio de autoctonismo. Sí, de gran cultura. Caníbal. Pero sobre todo el contacto con la clase política. Sí. Eso sí. Ahí el indigenismo es predominante. Pero es en los políticos, no en los intelectuales. Es que han cambiado. Es diferente. Los libros, la bibliografía sobre Cortés, incluso en México, ha cambiado absolutamente. Está mucho más matizada. Hay obras ya muy importantes. No, pero pasa esa en batalla España. la estábamos perdiendo. No, la perdimos hace mucho porque no la dimos. Pero hay una cosa... Bueno, vamos a lo concreto. Ahora se está dando. O sea, vamos a Ahora ver. se está dando, Aquí las batallas día a día, minuto a minuto y partido a partido. Batallas o sea, culturales. ¿qué está haciendo DENAES ahora? ¿Qué actividades está haciendo? ¿Y cómo se ayuda a DENAES? Porque fue el origen de muchas cosas que están apareciendo ahora. Sí, de hecho, ayer decía el candidato del PP que van a hacer un monumento a las víctimas del terrorismo. En el año 2011 ya hizo uno en la Plaza de la República Dominicana, un monumento de DENAES. Bueno, DENAES es un espacio, digamos, crítico, de debate, de fomento del patriotismo, evidentemente. Ahora vamos a hacer estamos ahora elaborando un calendario donde queremos aumentar más nuestras actividades. Tenemos una escuela de verano, que por cierto, el año pasado participaron dos personas de la casa, Cristina Losada y Pepe García Domínguez, y vamos a seguir con ello, dando la batalla, organizando todo aquello que podemos con nuestros modestos medios, porque DENAES se financia con aportaciones pues de Amigos de la Nación, que es la figura que se estableció, y esa es nuestra idea, la batalla no ser un instrumento meramente de agitación callejera, porque la calle pues aguanta lo que aguanta, ¿no? Sí. Pero sí, pues digamos, darle un trasfondo crítico a la actualidad. Publicamos editoriales todas las semanas y hacemos pues todo lo posible. De hecho, el otro día teníamos un acto con Germán Terzi y Policarpo Sánchez, el Archivo de Salamanca, pero bueno, por cuestiones personales de Policarpo no se pudo hacer. En enero hicimos en Zaragoza también un debate en torno a
al indulto, oponiéndonos, por supuesto. Claro. En diciembre hicimos con algunos opositores a Obiang un debate sobre Guinea, otro sitio donde España ha desaparecido ya. Bueno, ha desaparecido algunos. Pero está reapareciendo también por otro lado. otro modo. Empieza a pasar como en México, ¿eh? Por eso. Ahí están saliendo, digamos, pinochetistas. Es decir, gente que piensa que Guinea solo se salva haciendo lo que hizo el franquismo en la segunda etapa. Sí, es liberalizar y volver a España. Sí, nosotros, la Fundación Gustavo Bueno ha publicado un libro de Cruz Melchor, Enia Chama se llama, que vive en Suiza hace mucho tiempo, y se hace una reconstrucción de los últimos 40 años de lo ocurrido en Guinea muy interesante. Entonces, pues Denas trajo a este señor aquí al Centro Riojano de Madrid, hicimos una conferencia muy interesante porque hubo mucha participación de exiliados. En fin, Denas está para fomentar la nación española y por extensión, lógicamente, el hispanismo. Pues lógico. Es la batalla que hay que dar, creo. Pues muchas gracias, Iván. Y en cuanto tengas el nuevo libro, tráelo aquí, lo presentamos y venderemos un par de ediciones, que menos. O sea, es infalible. Eso no falla nunca. Bueno, una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.